Buenos días, soy Eduardo Alonso, coordinador de la Oficina de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio de Arquitectos, y hoy vamos a celebrar otra jornada sobre casos de éxito de arquitectura sostenible, con una excelente obra de nueva construcción, la sede de Norvento en Lugo, proyecto y dirección de Pachi Mangado Bellocchi. Como ya sabéis, en estos edificios, los arquitectos, además de proyectar arquitectura de calidad, han obtenido buenos resultados en eficiencia energética y otros aspectos de la sostenibilidad, como puede ser la integración ambiental, el uso de materiales naturales como la madera, y eso lo vamos a ver hoy, las energías renovables, la calidad del aire o la iluminación natural. Si tenéis alguna duda durante la jornada, por favor, hacérnoslas llegar a través del apartado de preguntas y respuestas y en algún momento pues os atenderemos. Sin más preámbulos, os dejo ya con Pachi, que nos va a explicar esta interesante obra. Buenos días, Pachi. Buenos días. ¿Se Todo me oye tuyo. bien? ¿Se me oye bien, no? Se te oye muy bien. Bueno, en primer lugar, agradeceros esta, esta invitación porque siempre, aunque no esté, a mí, claro, lo que realmente me gusta es ir a Galicia. O sea que, de hecho, sigo permanentemente buscando una casa idílica al lado del mar, una ruina que ya no quedan, me dicen los amigos. Bueno, acabo de llegar de Barcelona, también de un sitio del norte de Barcelona, la frontera con Gerona, y que me recordaba mucho, también muy húmedo y muy atractivo, un bosque. Bueno, estoy muy contento, insisto, en estar. Supongo que es un proyecto que lo conocéis la mayoría, está en Lugo, es un proyecto que lo primero que he de decir es que el mérito realmente se suele decir que para hacer un buen proyecto es más importante tener una buena propiedad, es más importante que el arquitecto. Yo cada vez estoy más convencido, conforme voy avanzando en los años, normalmente los problemas en la arquitectura surgen cuando la propiedad, y me atrevería a decir en gran medida ahora la administración, que se ha convertido verdaderamente en una suerte de rémora con tanta cantidad de normativas, con tanta cantidad de procesos que dificultan todo el desarrollo, digamos, de los proyectos, pero que sin embargo no hacen que mejoren los mismos, pues se ha convertido en algo realmente tedioso. Pero cuando te encuentras con una propiedad, como es el caso de la empresa de Norvento, particularmente los dueños, ¿no? Que son gente no solamente conocedores de su oficio, son ingenieros, sino que además son enamorados de la arquitectura y que tienen las ideas muy claras, pues realmente es muy difícil no obtener un resultado por lo menos razonable y sensato. Yo, en este caso, he de decir que los errores difícilmente se pueden achacar a alguien que no sea más que yo mismo en el proceso. Antes, y me parecía importante decir esto, porque tanto Pablo como su hermana, que son los dos ingenieros que son los propietarios además de la empresa, son gente muy, muy amantes de la arquitectura. De hecho, este proyecto nace como con una invitación, un concurso particular. Ellos invitan a 5 arquitectos que en ese momento les gustan porque son seguidores, ya digo, muy persistentes del panorama de la arquitectura y muy interesados, y entonces nos invitan a hacer este concurso, y es el resultado de ese concurso. He de decir cuanto antes, y me parece esencial, supongo que ya lo han citado diversos ponentes que ya han participado en estas jornadas, que la cuestión de la sostenibilidad, y creo que es muy importante cada vez más referirnos a ellos, no es una cuestión de un aditivo o un calificativo a lo que señala. Mire usted, la arquitectura, su propia esencia, o por lo menos tal y como yo la entiendo, debería tener en cuenta las cuestiones que al final hoy se llaman sostenibilidad, pero que en el fondo pertenecen a conceptos muy arquitectónicos. Como es que la arquitectura tiene que ser contextual, una arquitectura contextual naturalmente es consciente del medio en el que está, del medio geográfico, de los medios materiales, de los medios económicos, de los medios culturales, y efectivamente esa arquitectura preocupada por la realidad contextual y que da respuestas a esa realidad contextual, naturalmente lleva implícito en su ADN una preocupación por el medio ambiente y consecuentemente por un recurso de los medios razonable, algo que está a lo largo de toda la historia de la arquitectura vernácula popular, pero también de la arquitectura culta. Es decir, el proceso de la arquitectura en sí mismo, cuando nosotros aprovechamos los tipos arquitectónicos heredados de tiempos pasados, que hay más sostenible que un antiguo monasterio cisterciense convertido luego en biblioteca y después en universidad y después en hospital y después... Mire usted, la arquitectura bien hecha siempre ha llevado implícito ese concepto del durar.
¿qué hay más sostenible que llevar un coche y llevarlo hasta el extremo y no cambiar cada 2 años? Bueno, pues lo mismo lo ha hecho la arquitectura. Por lo tanto, me parece que es muy importante insistir en estas cuestiones. El concepto de la economía, que yo sigo explicando a mis alumnos, la economía no como un hecho cuantitativo, no como un hecho economicista, sino como un hecho que tiene que ver con su definición. ¿Qué es economía? Mire usted, el equilibrio y la relación entre medios escasos y el máximo de fines. Esto que es un principio que puede ilustrar no solamente, digamos, el mundo del dinero, ¿no?, sino el mundo cultural, el mundo conceptual. Tenemos arquitecturas que lógicamente parten de esta idea de buscar el máximo con el mínimo. Bueno, pues también esa es una actitud medioambiental, por lo tanto, y sostenible. Quiero decir que tenemos que alejarnos un poquito de todas estas arquitecturas que bajo la apariencia casi caligráfica, estilística de lo sostenible, añadiendo cantidad de artefactos, añadiendo cantidad de cosas muy costosas que no sabemos todavía cómo se amortizan, ni cómo se obtienen, ni cómo son sus vertidos, etcétera, etcétera. Pues añadiendo estas cosas lo único que conseguimos es una apariencia. Yo no digo que no tengamos que naturalmente evaluar e incorporar sistemas tecnológicos que nos permiten prosperar y mejorar en términos de recursos, sin ninguna duda que no. Pero lo que no entiendo tampoco es que vivimos en un país como España, o otros muchos europeos, o sea, en donde hay una enorme cantidad de normativas que obliga a poner tecnologías activas costosísimas, pero no obligue, por ejemplo, a que el arquitecto oriente bien el edificio. Yo creo que no tiene que obligar, por supuesto. Esto tiene que ver con las escuelas de arquitectura, con la formación de la arquitectura, etcétera, ¿no? Pero, hombre, es un poquito paradójico que se produzcan estas cosas. Por lo tanto, el edificio que os voy a enseñar parte de este, digamos, sentido común, de esta realidad. Porque también digo a mis alumnos que la realidad nunca es un problema. Yo fui educado en una escuela en la que mis profesores me decían, bueno, tienes la última oportunidad que tienes de hacer proyectos es aquí en la escuela, luego te tocará la realidad. Y yo me lo decían algunos profesores que hacían unos proyectos magníficos a partir de esa realidad, nunca lo entendí. Bueno, pues eso se ha ido acrecentando. Hoy las escuelas de arquitectura solamente se fijan, nos van a convertir pronto en especialistas de diseño de fachadas, algo que por cierto lo podrá hacer pronto un diseñador gráfico. Mire usted, mirad vosotros, las preocupaciones conceptuales tienen que ser importantes en la arquitectura. Y la arquitectura nace de la realidad. La realidad no es un problema, es una oportunidad, es un crisol. Naturalmente la buena arquitectura, igual lo que ocurre, o el buen arquitecto, es que ve la realidad de manera distinta. Tiene la formación suficiente para hacer las preguntas adecuadas. Esta es la cuestión. Y luego también la capacidad o el interés suficiente para transformar esa realidad. La inmensa mayoría de la arquitectura que hacemos hoy es simple reflejo de la realidad. Pues comercial por un lado y solamente se preocupa de aspectos especulativos sin tener en cuenta la ciudad, sin tener en cuenta valores de lo común, o es una arquitectura que solo pretende estar por un día en estos rápidos medios de comunicación que tenemos todos al alcance de las manos en nuestro teléfono. Mire usted, las dos son igualmente comerciales, en el peor sentido de la palabra. Yo creo que sencillamente es importante tener esta visión de la realidad como algo que se puede transformar y que se debe transformar. Bien, dicho esto, que creo que marca simplemente el contexto, digamos, la actitud muy sencilla, que yo siempre he mantenido a lo largo de mi profesión como arquitecto, vamos a hablar de este edificio que, insisto, tiene los méritos cuajados, sobre todo en la actitud de la propiedad, y en una lógica y en un sentido común que creo que ustedes verán. Bien, el proyecto nace efectivamente de una concepción, primero, de esta idea contextual a la que me refería, ¿no? Fíjense que estamos hablando de Lugo, a ver si puedo mover esto, si no llamo a mí... bueno, esto me he equivocado, a ver, es que quiero... Aquí. Este es un polígono industrial que está a las afueras de la ciudad. No me voy a poner a analizar ni mucho menos su paisaje, el paisaje de Galicia, porque me podría ir las lecciones y sería una vanidad absurda por mi parte. Pero la realidad es que en este
polígono industrial, en esta fotografía que todavía está sin desarrollar, ahora está prácticamente todo desarrollado, lleno de naves, como típicos polígonos industriales, ¿no? De naves que no se miran unas a otras, ¿no? Que no se miran desde el punto de vista, bueno, son cajas desde un punto de vista, digamos, programático, etcétera. Es un antilugar de alguna manera, a pesar de que sea muy eficaz desde el punto de vista funcional. Entonces, en esta parcela, que teníamos la gran suerte de que estaba en el perímetro exterior, en el margen, pues teníamos que desarrollar este edificio, un edificio que tenía que albergar del orden de 400 o 500 ingenieros investigadores precisamente en cuestiones energéticas. Esta es una empresa Norvento. Yo admiro siempre Galicia porque se habla mucho de otras comunidades, pero yo siempre digo, no, los listos son los gallegos, que a la chita callando tienen unas empresas, generan una serie de actividades industrial, de investigación extraordinaria, ¿no? Los demás hablan mientras ellos hacen. Bueno, pues yo creo que esta es una empresa paradigmática en ese sentido, ¿no? Estamos hablando de Norvento, es una empresa que con un grado de investigación extraordinaria, que tiene parques eólicos, pero tiene otro tipo de energías, también ha investigado energía marina, en fin, extraordinariamente avanzada, ¿no? Entonces, bueno, pues estos tenían unas oficinas en Lugo y querían venirse aquí, ¿no? El programa, cuando hicieron el concurso, me pareció extraordinariamente bonito la manera de plantear el concurso, puesto que lanzaron algunas cuestiones ya, algunos conceptos que estaban en la base, y que explicaban muy bien cómo la propiedad tenía muy claro lo que quería. Lo primero que quería era un concepto de trabajar un poco distinto, ¿no? Más doméstico, es decir, querían, porque en realidad hay muchísimos ingenieros trabajando allí, pero son como una gran familia. Os doy un detalle, en términos de la gestión actual de la empresa, que os explicará un poco la categoría de esta gente, ¿no? Tienen un restaurante donde come la gente, pero es que allí va a hacer la comida un tipo que tiene una estrella Michelin. Y es el restaurante para los trabajadores. O sea, en fin, es de una exquisitez y de una calidad extraordinaria. Esto digo como un dato para verlo. Naturalmente, todos estos ingenieros eran un equipo de apoyo técnico, como os podéis imaginar. Pablo, que es el director, el dueño, y Marta, su hermana, estaban siempre muy encima, ¿no? Ya digo, con un gusto muy exquisito. Y entonces plantearon esto, ¿no? Nosotros no queremos hacer una sede normal, queremos un lugar donde uno vaya a trabajar y se sienta como en casa. Esto era muy bonito como enunciado, ¿no? Ya implicaba efectivamente una revisión del tipo de lo que eran las oficinas, pero a su vez anunciaba algunas cuestiones, como por ejemplo que era una parcela que preveían la posibilidad de que en un momento determinado se pudiera ampliar. De hecho, ahora hemos hecho un pequeño edificio para investigación en energía de hidrógeno, que espero que empecemos a construir inmediatamente, ¿no? Bueno, pues era evidente que este solar en medio de este polígono industrial era muy interesante desde la perspectiva de que era el límite y que por lo tanto, si hubiera estado en medio y hubiera sido más difícil, podía dialogar con un pequeño bosque que hay aquí, que inicia aquí, un bosquezuelo, y que establece pues ya unas conexiones con estos fragmentos verdes, con esta ocupación tan fragmentada propia, ¿verdad?, del paisaje gallego, ¿no? Del paisaje de la distribución, digamos, de la propiedad, ¿no? Entonces, naturalmente, lo primero para mí era mirar y empatizar más el proyecto con este edificio, con este parque, ¿no? Mientras que cerrarnos, había una intuición de cerrarnos a lo que era el parking y a lo que era el resto de los edificios. Insisto que todavía no estaba hecho. Por otra parte, precisamente para buscar esta relación con el parque, apareció un esquema que podía parecer interesante, que era, en vez de la mayor parte de los otros 4 proyectos que se presentaron, eran proyectos que, como pensaban en esta posibilidad de ampliar, pues eran edificios en altura, no en mucha altura, pero en altura, y eran muy atractivos desde el punto de vista morfológico, formal, pero bueno, creo yo que no suponían un cambio en el concepto, digamos, del programa, ¿no? El programa entendido en el sentido kaniano, ¿no? De la idea, ¿no? No hablo de la descripción de las funciones, sino qué es un museo o qué es un lugar de trabajo, ¿no? Bueno, entonces ahí no introducían, yo creo, un valor
Y sin embargo nosotros al revés, o sea, nosotros lo que decidimos fue hacer una construcción toda en una planta, como veréis, siguiendo una estructura absolutamente canónica de lo que era una casa, que es una cubierta a dos aguas, que se extrusionaba con una cierta complicación, ahora veremos, el fruto de estas inclinaciones, de que iba cubriendo bueno, el desarrollo del proyecto. Y que permitía crear estas convexidades que hacían que el resto de la parcela se convirtiera en la continuidad del parque. Y por lo tanto, este edificio, estos espacios, estuvieran mirando a ese parque y a la zona del Lugo, con una posible ampliación que era muy fácil, porque os podéis imaginar que una estructura de cubierta a dos aguas, con pilares perimetrales, pues permite básicamente quitar esta fachada, que además es de paneles de madera, y continuar la construcción, ¿no? de la nueva era. Por lo tanto, una ampliación muy fácil. Esta era la primera maqueta sobre la que trabajamos y prácticamente os diré que el resultado final del proyecto. Por otra parte, esta estructura tipo casita, vamos a llamarle para aclararnos, pues era capaz de transformar seguramente en la imaginería, en el recuerdo de la gente, esta visión, digamos, de una industria, o mejor dicho, de unas oficinas, pues bueno, pues al uso, ¿no? Y le recordaba más, efectivamente, pues esta sensación de un lugar doméstico, ¿no? Esto permitía también que esta estructura en peine, pero un poco de dedos, permitía que las distintas áreas de un complejo programa de investigación pues estuviera pues en distintas zonas, ¿no? Esta es la administración, esta es la otra zona, y por lo tanto, en vez de una visión más masiva, cada uno de los grupos, los despachos, los lugares de encuentro comunes, etcétera, tuvieran su propio espacio, por decirlo de alguna manera, su propio edificio, que naturalmente se comunicaba con este eje que vertebraba todo y que permitía hacer una fachada mucho más ciega hacia lo que era el polígono industrial y el parking. Esta era la entrada con la recepción y veremos, este es el restaurante, veremos cómo este restaurante tiene una apacible zona de sol en verano y de invierno, perdón, y de sombra en verano, donde se puede comer al exterior, etcétera, etcétera. Bien, esta es la estructura del edificio. Como veis, es lo que decía, es una estructura canónica de cubierta a dos aguas, que lo que permite, eso sí, a través de las diferentes geometrías, veremos introducir un resultado formal que le da cierta riqueza expresiva al propio edificio, sobre todo lo veremos en los espacios interiores. Por lo tanto, esto era una estructura sencilla. Aquí había una primera decisión de hacer una arquitectura economizada, económica, razonable, sensata, que sin embargo, a través del estudio en planta y como veremos, las inclinaciones que se traducen en una riqueza de secciones, pues permitía resolver de una manera muy agradable y muy distinta lo que era un edificio de oficinas. O sea, quiero decir que los arquitectos tenemos la obligación de pensar, y la arquitectura, la historia de la arquitectura, cosa que cada vez se explica menos y se enseña en las escuelas de arquitectura, tiene un valor instrumental porque todo está hecho y sencillamente lo que tenemos que hacer es apreciarlas con una cierta sensibilidad y preocupación, ¿no? Bien, el edificio, bueno, aquí hay una cuestión que es importante. Desde el primer momento, hablando con la propiedad, aunque la estructura es metálica, porque nos era más razonable, lo que sí planteamos es que todos los cerramientos. Bueno, el estudio desde el punto de vista energético, como podéis ver, fue muy exhaustivo y muy específico, muy importante. Quizás esto lo tendría que haber explicado más los propios Pablo. El edificio, como digo, tenía un sótano de 2 metros. Es decir, todo el edificio está, por decirlo de alguna manera, excavado, aunque no son almacenes subterráneos que se utilizan, pero sí son vías de comunicación de instalaciones. Es decir, este edificio es completamente autónomo desde el punto de vista energético, ¿vale? E incluso genera energía. Es decir, venden energía con el propio edificio. Ahora se ha montado aquí un molino, ¿vale? Y por lo tanto es impecable desde ese punto de vista. Esto significaba que la atención, por ejemplo, a las vías de comunicación, de conductos, etcétera, etcétera, tenía que ser muy amplio, y esos 2 metros excavados en el sótano lo que hacen es crear pues unas autopistas
para generar una fácil comunicación, etcétera, de energías, de generadores, hasta este edificio que es el que controla todas las energías, ¿no? Fijaros que además ni siquiera hay placas solares. Es decir, la eficiencia interior de aislamientos, del estudio de las fachadas, etcétera, etcétera, el hecho de que se creara un colchón de aire entre el edificio y el propio suelo, etcétera, etcétera, pues se estudió de manera muy exhaustiva. Y la otra cuestión era la utilización de la madera. Bueno, esto me parece que es una historia muy bonita y os la quiero contar. Cuando yo, hablando con el dueño, le dije que por qué no hacíamos todas las fachadas de madera, pues le encantó la idea y voy a ir aquí, eso es, le encantó la idea, dijo, hombre, estupendo. Y además le digo, mira, pero vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar con el eucalipto. Y me dijo, oye, pues maravilloso. Yo tenía la experiencia de trabajo en eucalipto de viviendas, de construcción en Australia, porque había hecho hacía un par de años un viaje invitado por Glenn Murcutt para dar unas conferencias, etcétera, y me di cuenta que allí utilizaban el eucalipto para construcción. Y yo digo, bueno, pues el eucalipto. Naturalmente, esta fue la primera muestra que hicimos de eucalipto. A los 6 meses estaba todo revirado, destrozado. Esta era la muestra al principio. Y en un momento determinado dijimos, oye, pues habrá que utilizar otra madera. Bueno, en ese momento tuvimos el concurso, una ayuda excelente del Instituto de la Madera de Galicia. Tenéis ahí un instituto de categoría de madera. Y particularmente de Bouza, que es un tipo, un ingeniero forestal o agrónomo, que es un sabio de la madera. Y desde aquí quiero darle mi agradecimiento y el saludo. Porque dijeron, no, vamos a trabajar con el eucalipto. Yo llamé a Australia y tal. Y la diferencia es que la madera que utilizaban allí para construir es de eucaliptos de 40 años. El gran problema que tiene Galicia es que planta los eucaliptos y los madereros cortan los árboles con 4 o 5 años, jovencitos, porque eso les permite machacar y sacar la pasta de papel. Pero esa es una realidad que hace además crear esta mala fama de que el eucalipto destroza los bosques. Pues mire, esto es como los niños. Los niños necesitan comer mucho cuando crecen y muchas vitaminas y muchas energías. Pero el eucalipto no es tan dañino para el bosque, para el suelo, perdón, para la tierra. El problema es que, claro, si tú los cortas con 5 años, la proporción de energía consumida de minerales, sales, etcétera, de la tierra, pues es mucho mayor que si los diluyes en 40 años. Muy bien, entonces decidimos cortar eucaliptos de 40 años. Por cierto, el valor añadido de un eucalipto aplicado a la construcción, por ejemplo, de estas fachadas, es 10 veces más que lo que se paga por el eucalipto dedicado a pasta de papel. Por lo tanto, con esta decisión, que es una decisión arquitectónica, introducíamos, esto ya tiene varios años, Norberto, y ahora se utiliza mucho la madera de eucalipto en Galicia, que antes no se utilizaba demasiado para la construcción, no tenía buena fama, y es a partir de esto, y no es mérito mío, insisto, se hizo un estudio muy exhaustivo. Es verdad que el eucalipto, aunque sea el de 40 años, dilata, pero esto, bueno, es cuestión de tenerlo en cuenta y, como veis ahora, desarrollar el sistema, pero no revira. Es decir, es una madera extraordinaria para construir. Y como veis es bellísima. Bueno, en fin, y entonces lo que se hizo. Esta fotografía dio la vuelta a las redes, naturalmente de una manera maledicente, con el subtítulo "Mangado destroza los bosques gallegos", cuando precisamente el objetivo era distinto, demostrar que los bosques gallegos bien gestionados con madera para la construcción generaban más riqueza y la tierra estaba mejor conservada, y los bosques. Pero bueno, es así. Entonces yo aprendí muchísimo. Luego tuvimos un carpintero, este señor, que sabía de toda la vida, ¿no?, de Galicia, de allí, que sabía lo que no está escrito de eucalipto, un hombre de una experiencia extraordinaria. Yo aprendí lo que no está escrito, vi cómo cortaban, buscábamos las piezas. Fue un gusto, realmente, lo que aprendes con esta gente, ¿no? Un gusto extraordinario, ¿no? Y lo que hicimos fue estudiar muy bien el sistema este. Sabíamos que dilataba pueden dilatar planchas de
centímetros hasta 1 centímetro de diferencia de invierno y verano. Y entonces lo que hicimos fue un sistema de prefabricado, que es este, en donde las planchas, los tableros de madera quedaban por detrás vacíos y aquí hay 2 centímetros que les permite dilatar con toda tranquilidad a la madera, con lo cual se mantiene perfecta, y esto nos permitía además desarrollar otra pieza perpendicular que creaba efectivamente sombras y profundidad en la propia fachada que no quería que fuera plana. O sea, que el problema, digamos, de la dilatación devino, como siempre, la realidad en una oportunidad para manifestar en este caso. Luego se trató con un sistema de ahumado, ¿verdad? Ya sabéis que yo vengo de una tierra, no es Galicia, pero en Navarra, en el norte, donde yo tengo mi casa, allí se hacían, yo recuerdo mi familia haciendo carbón, ¿no? Y tú vas a las casas del País Vasco y todas las maderas de 400 y 500 años son negras. Y es porque estaban carbonizadas y no han tenido un xilófago en la vida, porque se quemaban, a ver, no se quemaba hasta que se ahumaba, y eso ha permitido que las maderas se mantengan de manera... Y luego se le dio un tinte, ¿no?, que venían de Suiza, que esto allí lo borda, ¿no? Bueno, pues ya los operarios iban haciendo estos módulos que se fueron colocando efectivamente con este sistema que podéis ver aquí, de una manera muy consistente, muy estudiada, muy bien estudiada, junto con Bouza, y que pues permitió aprender muchísimo. Vale. Esto es todo el estudio, y lamento que no esté aquí Pablo para explicarlo, pero bueno, para que veáis que todo esto responde a un estudio también muy exhaustivo desde el punto de vista de ingeniería. Pero digo que fue un trabajo estupendo porque los ingenieros me dieron a mí todo el conocimiento y en este caso, insisto, además ya habría una gran calidad y un gusto y un interés por la arquitectura, y yo, sin embargo, pude trabajar en esos principios que son estrictamente arquitectónicos para hacerlo coherente con esta cuestión de ingeniería. Este es el edificio, vamos a repasarlo un poco. La explicación ya está hecha y voy a ser breve, básicamente en las imágenes. Este es el resultado formal desde esta zona. Ahora todos estos árboles, bueno, ahora no porque son de hoja caduca, pero quiero decir que en verano ya están muy frondosos y se produce esa continuidad visual. Por otra parte, la imagen del edificio es una imagen de casitas, ¿no? De casas donde trabajan una serie de amigos, ¿no? A mí esta es la entrada. Como veis, otra cosa que hacía el edificio es que desde este punto al otro había un desnivel muy importante. No se cambió ese desnivel de la parcela, no cambiamos la topografía, sino que estas distancias nos permitían, como veremos ahora, que los pasillos fueran en pendiente, la pendiente natural del terreno. Y eso a mí por dentro me parecía muy bonito, porque también, de alguna manera, aunque no fueran los pasillos planos, sino que lógicamente estaban todos con una pendiente muy pequeña, de un 2, un 2,5%, eso lo permitía, o 3%, que es lo que permitía precisamente esta topografía tan suave, ¿no? Pero que eran conscientes de que estaban en un territorio previo, ¿no? Bien, voy a pasar porque son todas muy parecidas. La cubierta se hizo de chapa y voy a pasar al interior, que, bueno, esta es la vista desde ese bosque y ahora ya, bueno, el bosque está detrás y ahora ya se ve efectivamente la continuidad del bosque. Estas son las zonas de despachos. Como veis, también en el borde, para que la madera no tocara, se hizo un zócalo que era de aluminio, o de acero inoxidable, y luego todas las ventilaciones, a ver si hay alguna fotografía, eran el fruto, digamos, de... bien, este es el interior, el acceso, y como veréis, lo que ocurre es que estas cubiertas, en el momento que se inclinan, pues generan unas geometrías bastante expresivas, es decir, no son nada aburridas, digamos, ¿no? Y se estudió mucho también todo el sistema digamos, de paneles de vidrio, que acústicos, son dobles paneles, y también se utilizó, esta es la entrada, estas son los despachos. Naturalmente, cuando hay un espacio, cuando hay un pasillo interior y despacho de los lados, hay siempre iluminación cenital, intentando disminuir al máximo el consumo eléctrico, ¿no? Y bueno, y es muy sencillo, la expresión es muy sencilla. Los suelos son unas resinas, todo esto es a lo que me refería. Este es el pasillo, por ejemplo, que va uniendo todos los sectores del edificio, que de vez en cuando tiene un hueco, pues para ver
el polígono, pero vamos, que es bastante ciego, pero que como veis está adaptado a esa topografía, se va subiendo de tal manera que cada uno de los edificios a su vez también en el exterior está con alturas distintas. Vamos a ver un poco desnudo el edificio cuando se acabó. Tuvimos la suerte luego de que, como digo, Pablo y Marta eran gente muy exquisita y diseñamos los muebles que nos los hizo Vitra. O sea, esto ya os da una idea del nivel de sensibilidad de estos amigos ya, buenos amigos. Era muy importante que la posición de los muebles estuvieran de tal manera que los que trabajan siempre tengan esta visión horizontal, nunca masiva del edificio, sino con los pequeños espacios convexos que los convierten en su jardín, al margen del jardín común, es su punto, ¿no? Luego se encuentran en el restaurante, lugares que van modificando los muebles, hay lugares de, digamos, de trabajos en equipo, de encuentro, etcétera. Esto puede ser los accesos claro, en algunos puntos se complicaba más la geometría, ¿no? Pero que yo creo que también son espacios que resultan atractivos. Bueno, esta es la visión a la noche, creo que no hay más imágenes, la visión de la puesta de sol, ¿no? De un edificio que además lo mantienen de manera extraordinaria. Cuando un arquitecto se encuentra una propiedad así, da gracias inmediatamente porque no solamente tiene la capacidad, digamos, de hacer las cosas, bien o mal, pero es su responsabilidad, sino que además aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, este es la intervención. Estoy abierto a todas las preguntas y cuestiones que queráis hacerme y que responderé con mucho gusto. Vamos a ver si nuestros compañeros tienen alguna duda. Decirte, Pachi, que aquí tenemos también un cariño especial por Manuel Touza, que muchas veces colabora con nosotros en cursos de madera y que Una es un persona sabio además, ¿no? extraordinaria, un sabio. Un sabio, sí, señor. Tenéis ahí una persona que de verdad, yo aprendí muchísimo con él, de madera todo lo que he aprendido ha sido con él. Y siempre que utilizo el de esto, pues le llamo a él siempre. Ese instituto es una joya. Sí, sí. Bueno, aquí no hay muchas preguntas, por no decir que no hay ninguna. Aquí la gente tiene una manía también, ¿no? Bueno, una manía no es la palabra, ¿no? Tenemos una costumbre y es que aunque tenemos un montón de compañeros siguiéndonos en este momento, la gente deja para luego por la tarde, con calma, ¿no? Ponerse la visualización de la Pero grabación. esto es el problema de estos nuevos medios, ¿no? Sí, Esto sí, no lo tenéis vosotros, esto lo tiene todo el mundo ya. es cierto que por un lado nos ofrece esa, ¿no? esa comodidad de luego después con el café, yo qué sé, después de comer, ponernos ahí, pero que también perdemos, ¿no? Una Oye, interacción. eso ni tan mal. El problema es el que no lo mira por vagancia, ¿no? Porque no le interesa. Bueno, que eso no es ningún problema. Si no le interesa, allá él, ¿no? No pasa nada. Bueno, Pachi, pues darte las gracias una vez más No, a vosotros, desde, por favor. desde el Colegio de Arquitectos. Ha sido un placer escucharte. Y para mí es un placer estar con vosotros siempre porque me siento allí, yo me siento como en casa. En Galicia, aparte de los amigos que tengo, hay tantos arquitectos que admiro que de verdad estoy siempre allí como en casa. Es un gusto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, Venga, un abrazo fuerte a un todos. abrazo. Chao.